Piedras. Este comunicado que trascendió a través de los medios lo enviaron desde la oposición, desde el Consejo Deliberante, hablando de un mal estado de las huertas del Paz. Para eso vamos a hablar con Rubén Kika Keneteman, que él es el coordinador de este programa, para que nos cuente en qué situación está. Buen día, Kika. Mónica y Marcos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Mónica, hola Marcos, el saludo, el gusto de charlar y feliz año. Igualmente para vos, Kika, y gracias por atendernos. Contanos en qué situación se encuentran las huertas ubicadas en la Reserva Las Piedras, porque veíamos ese comunicado de Juntos por el Cambio que hablaba de una situación de prácticamente de abandono, que estaban llenas de malezas y demás. ¿En qué situación se encuentran? Bien, son dos cosas distintas. Una es contar las huertas o las producciones en Las Piedras, acabo de visitar mientras esperaba el llamado a usted, porque me iba a quedar sin señal, le decía Fernando, entonces entré a ver un productor, o las huertas de mi casa allá en La Roque. Digo, una cosa es contar en qué periodo están con esta seca, y otra cosa es un comunicado para decirle a los vecinos de Gualeguaychú que las huertas están feas, o que el verano es verano, o que cuando hace calor. Es una pavada. Las huertas en sí mismas tienen dos periodos que son muy sencillos: otoño-invierno, primavera-verano. En primavera-verano hay un final de ciclo de las plantas naturales. El zapallito, después que crece, da sus flores, su fruto, se apaga y se muere, igual que los tomates. Eso por lo general pasa a fines de febrero, en el periodo de plantación, si es que no está bien secuenciada la planta. Ahora, con estos calores lo único que pasó es que se adelantó ese proceso, porque no hay manera de regar más si no tenés sombráculo. En este momento que esperaba el llamado de ustedes, un productor me decía, puse una sombra de 35% y tuve que poner 3 para poder cosechar, porque con la media sombra de ese porcentaje no podía defender las plantas. Entonces, avisarle a la gente de Gualeguaychú, cual si fueras o sea, si vos me hacías la nota a mí, Mónica, la semana pasada, che, ¿cómo están las huertas de Las Piedras? Y yo te digo, feas. Y vos me decís, pero no es una noticia. Y sí, no es una noticia. Si hace 3 años que tenemos una crisis de lluvia en Entre Ríos. Claro, lo que vos decís, Kika, no es una situación de desolación o de abandono propio del no trabajo, sino producto de la gran sequía que estamos atravesando. Hablaban sobre la peor sequía de los últimos 70 años y una sequía constante en los últimos 3. Por supuesto, nosotros tenemos un régimen de lluvia que hace 3 años que está por debajo, pero no ahora en verano. En otoño-invierno y en todas las estaciones hemos estado por debajo de esa reserva que nuestra tierra tiene. Pero además de eso, digo, no, es decir, hablan de maleza, nosotros sabemos que en la naturaleza no hay maleza, son todas buenezas, pero yo lo digo, no he estado charlando, ahora estoy camino a Las Piedras, pero no he estado charlando con los gurises después de esto. Pero en mi casa yo planto arbolitos en las veredas de nativas, ¿no? Y me tengo que enojar si pasan los municipales a cortar el pasto, porque el yuyo hace que defienda un poco que el sol no lo mate. Le hace esa sombra que recién definía de los sombráculos, en vez de los nylon, los sombráculos para defender la producción. Entonces, no entender cómo funciona una planta, un ecosistema, y avisarle a la comunidad como que ellos son los defensores. Está bien, tiene una representación, son concejales. Ahora, en Las Piedras, Mónica, todos los días está abierto, todos los días, hasta el 31, y el primero abrimos por si venía alguien de Gualeguaychú que vivía afuera y quería ir a recorrer. Pero eso es el sendero, la parte productiva, siempre fue con acompañamiento. Y en este momento, por ejemplo, para las personas interesadas, ¿pueden ir a conocer las huertas? Ustedes están... Por supuesto, tienen que ir a conocer los senderos, tienen que ir a ver lo que es el monte nativo entrerriano, y eso que van a ver ahí es lo que se ha sacado en Entre Ríos para que no tengamos lluvia. También las lluvias nacen más al norte, nacen en la cuenca hídrica del Uruguay y del Paraná, pero nuestros montes son los que fabrican la lluvia. Cuando vean el monte de Las Piedras van a entender por qué no llueve. Pero cualquier señora de Gualeguaychú que tiene que regar las macetas, no estoy hablando de un productor, sabe que están sufriendo las plantas. Además, te decía recién, se metieron en la parte productiva sin acompañamiento, más allá de que seas concejal, y sé que es un lugar público, pero yo no me meto a un hospital o una escuela si no me acompaña el director
la secretaria, no puedo meterme al aula ni al laboratorio ni si están operando, por más que sea el concejal. Kika, y en ese sentido... Igual eso no cambia en nada, pueden decirlo. Lo que quiero decir es, hay una muy mala intención, porque el esfuerzo que están haciendo, no los muchachos de Las Piedras, toda la gente que plantamos es desolador. Entonces avisarle a la comunidad, che, es tan fea, o no cosechan. ¿Quién no quiere cosechar? Después que plantaste, que regaste, que tuviste tiempo, ¿quién no quiere cosechar? Un día que no estuviste, cosecharás al otro. Y si te agarró el sol, te hace una aureola en el zapallito y en el tomate que no lo podés cosechar. Pero digo, es tan... lo decía en serio ayer en otras notas. Hoy, 1 hectárea de maíz que están cosechando no saca 2.000 kilos por hectárea. 1.900, 2.100, andan ahí. Para que se pueda pagar, tienen que estar casi en los 5.000 kilos por hectárea. Tendrían que 4.000 y algo para salir empatados. ¿Por qué no recorremos los productores a decirle que son unos fracasados, independientemente del modelo que apliquen? No estoy hablando de insumo, dependencia o amigable con la naturaleza. Para decirle que es un desastre lo que están haciendo. No entiendo. Si el proceso de Las Piedras es nada más que mostrar un modelo que se puede hacer sin insumos químicos, para hacer alimentos sanos, que es lo que demanda el planeta, el clima, el trabajo local. Ahora, después de ahí, después decir, che, hoy está linda, a veces está fea, se fue una familia, murió un productor, qué sé yo, se cortó la luz, viajó y no cosechó. Pero es mucho más sencillo. Ahora, si de eso hace un escándalo, bueno, qué sé yo. Kika, habrán hecho y sabrá la comunidad a quién le cree. En este momento, contanos cuántas personas son las que están trabajando ahí en las huertas del Paz y qué es lo que se está, no digo lo que se está cosechando, digo lo que se está tratando de conservar. Nosotros tenemos 2, pero en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, Manu Trujillo, que es el primero que llegó, nos dijo que se va. Que llegaría uno solo. Una sola persona quedaría... Un solo huertero, claro, si siempre fueron 2. Nosotros siempre aspiramos a tener 10 familias, que fue lo que estableció el convenio con UTT, que ahora no pudimos construir las casas, más allá de que habíamos conseguido la plata de un programa nacional que favorecía el arraigo rural para la producción, para eso, para el trabajo rural. Ahora, te opones a la familia y después exigís producción. Claro, Kika, ¿en qué instancia quedó? ¿Palo porque no boga? ¿En qué instancia quedó lo de las viviendas? Porque sabíamos que estaba el proyecto, sabemos que estaba la aprobación por parte de Nación para enviar los fondos y hacer la construcción de esas viviendas, y una fuerte oposición que no quería, sobre todo de los vecinos también, no solamente de la oposición política, me refiero a los vecinos de la zona que también se habían opuesto. Sí, algunos vecinos de la zona sí, igual eran más de Gualeguaychú que los vecinos de la zona. Ajá. Sí, pero independientemente de que cada uno pueda tener su mirada y su observación sobre eso, lo que se demoró en las cuestiones, los trámites. Nosotros creo que ya esa plata había venido y se había licitado la obra para la construcción. Lo que sí después las cuestiones administrativas, que yo no soy bueno en eso y cualquier cosa que diga puede ser un error, y entonces prefiero no decir algo para que después no se tome como una imprecisión. Fueron las cuestiones administrativas lo que hizo más lento eso. Pero directamente no se van a construir, Kika, ¿o está demorada la construcción? No te pido especificaciones, pero... No, pero digo, ¿cómo sigue el proceso? No lo sé ni lo sabría en cuanto a dónde está hoy el trámite de eso, te mentiría. Lo que sí es, el objetivo es tener 10 familias produciendo alimentos sanos para Gualeguaychú, que era una incidencia muy fuerte en un periodo de cultivo tan corto como es la huerta. Rubén, no es lo mismo que plantar un árbol. Pero insisto, si te opusiste a eso, después no reclames producción, porque la gente que fue a Las Piedras durante estos 4 años, Manu fue el primero que llegó cuando hicimos el convenio con la UTT. Después vino Karina y Alfredo, que se fueron justo en pandemia, y cuando se produjo ese corte no volvieron. Las fotos más lindas que hay de Las Piedras en producción, que son las que muchas veces se ven, fue en el momento que vino Carlos Arena con su familia. Carlos muere en Las Piedras, muere de COVID. Y después llegó Augusto y Manu. Son todas esas personas,
2 personas haciendo a veces hasta casi 4 hectáreas de huerta. A esas personas se las criticó, 2 personas. Rubén, ¿y quién quién se hace cargo por ahí de los cultivos si las familias no está todavía aprobado para que se construyan las viviendas en las piedras y no hay gente que produzca las huertas? ¿Qué hacen con eso? Es que una cosa es un convenio y decir para dónde vas, y otra cosa es la realidad. Las piedras era un lugar abandonado. No solo que nosotros recuperamos y pasamos de 30 hectáreas a 200 y pico de monte nativo, donde ahora introdujeron los gurises Vizcacha hace un par de meses, quizás ya un año, y en esto están incorporando los ñandúes. Eso estamos haciendo en las piedras. Además, recuperar los edificios. Ahora, con recursos municipales, los edificios que va recuperando 1 o 2 por año. Pero ahí no había una tenaza, no había agua cuando yo llegué a las piedras. Claro. Se ha hecho mucho, más allá de las discusiones, Kika, claro, que podamos estar o no de acuerdo. Hay gente que está a favor de la construcción de las viviendas, otros dicen que es un área protegida y que por algunas leyes provinciales no podría avanzarse en eso. Más allá digamos, de las dos posturas enfrentadas, está claro que antes Las Piedras estaba totalmente abandonado, que no había nada y que ahora se ha avanzado y se está trabajando en el lugar. Más allá de los resultados o de la visión que pueda llegar a tener cada uno, es cierto que ese era un lugar que directamente no iba nadie, tampoco no era ni siquiera un lugar público para pasear. Nada. Hay gente que fue funcionario municipal y se opone, pero en su momento quiso hacer complejos turísticos, deportivos en ese lugar. Complejos turísticos, casi con negocios privados. No hay manera. Nosotros lo único que hicimos es decir, además de haber quintuplicado la parte de monte nativo, sacándole los vacunos, arreglando los alambrados para que los vecinos no pasen vacas a las piedras, todo lo que hemos hecho, quintuplicamos el monte nativo y eso es intangible. Y respondiendo no solo a los desafíos de esta época a nivel mundial, país, de economías locales, todo, y a una ruralidad devastada, vaciada, para hacer conglomerados de pobreza en los conurbanos de la ciudad, y decir que hay que volver al campo y a vivir en el campo, es donde la calidad de vida tiene otro sentido y otra forma de vivir. Jamás íbamos a meter una casa en la parte del monte nativo. ¿A quién se le ocurre? A alguien que le mienta como decir, che, te aviso que los días de calor hace calor. Lo íbamos en la parte productiva, pero sabiendo que Las Piedras fue una experimental antes que existiera el INTA, haciéndole trigo a los vecinos para darle trigo. Nada más que eso, mostrar una experiencia. Y esto se hace con gente como cualquier estancia de campo del departamento de Gualeguaychú, donde quiera, que va a tener puesteo. Y hay que remontarse y recorrer las estancias de la época, no voy a decir de Urquiza, pero cualquiera, o de las colonias que vinieron con Alejo Peiret. O sea, explicar lo de las casas o explicar esto. Ahora, si vos querés mentirle a la comunidad o querés decirlo, ahora... Me hacías la nota a mí, en serio, Mónica, la semana, decís, ¿cómo están las huertas? Y te digo, vení a mi casa, no sabés lo que estoy sufriendo. No vaya a La Piedra, vení a mi casa. Kika, te cambio de tema y no tanto, salimos del tema de Las Piedras, específicamente del tema de este comunicado de Juntos por el Cambio, para preguntarte cómo está el programa en sí, cómo está el PAS en Gualeguaychú. El PAS es una política pública incipiente y, como dije siempre y lo hemos dicho, no depende solo de una iniciativa política. Si una periodista, una mamá, una docente no decide, en vez de comprar el juguito envasado Clay o Tank para su hijo, exprimirle una naranja, no va a cambiar nada por más que tengas una iniciativa política. Pero además de eso, ya tendríamos que estar plantando los árboles para dentro de 10 años tener frutas de ese nivel, porque si no, no vamos a tener fruta, porque fruta tenés que hablar de 10 años, no es como una lechuga, claro, o un rabanito que lo tenés a un par de días o un par de semanas. Si un comerciante sigue queriendo comprar y remarcar los precios sin tener un nivel de referencia a nivel de producción y tira más de la mitad, pero aparte lo asociamos siempre a verdura, cuando el plan es por las vacas, las ovejas, la miel, la leche, el trigo, el maíz. Tendríamos que hacer maíz para alimentar gallinas. Claro, es toda la producción. Claro, y es un desafío que excede a un gobierno. Lo único interesante de este gobierno, más allá de que
Yo soy parte del gobierno de la ciudad de Gualeguaychú, pero también como soy de La Roque me permito hablar en comparación por las charlas que doy en todo el resto de la zona. No hay alguien que esté pensando en cómo se alimenta su población en base a que eso es un derecho humano a la alimentación o a la salud. Bueno, igual hay gente, Kika, digo, más allá de los gobiernos que puedan tomar las decisiones, esto que vos decías, mucha gente no toma conciencia de la importancia de buscar alimentos que estén libres de agroquímicos y demás, y bueno, digamos, consume sin ningún tipo de decisión consciente por ahí sobre eso. Sí, a veces no se puede, y también es cierto, Mónica, que la producción amigable con la naturaleza no alcanza para alimentar a la población. Claro. Está claro, pero si nosotros ponemos toda la energía ahí, podemos avanzar. Claro, ¿y qué debería pasar, Kika? Que cada uno volver a las huertas, como hacían nuestros abuelos que tenían hasta las gallinas en el patio, volver a eso. Comer lo más sano que podamos, y a esa elección de lo más sano que podamos, y que todos nuestros y al crecimiento de los productores locales, a que nosotros sepamos qué vaca estamos comiendo o comprando esa carne en la carnicería, quién es el productor de la zona que lo está haciendo y de qué manera ese productor está alimentando esa vaca, si son con pasturas naturales de nuestras tierras lindas hoy desertificadas, o si le están metiendo antibióticos, hormonas, o están criando una gallina en 30 días. Proyectando, nuestros cuerpos no resisten los antibióticos. Claro. O si seguimos desconectando la lluvia con el modelo productivo, o yo que estoy tapado de vuelta, viste que los cánceres de los amigos y de los hijos de nuestros amigos y de nuestros parientes van y vienen como en un ciclo. Yo después de mi papá, mi mamá y mis alumnos, me había alejado durante un tiempo, pero todo el 22 fue de cáncer al lado mío. La hija de mi amigo, el hijo de mi amiga con 14, mi ahijada con 30 y pico. Mi ahijada se curó 19 y 20, todos los análisis después de 2 años, ahora de vuelta tiene. ¿Por qué? Porque vos curás a un enfermo, pero lo devolvés de vuelta a un lugar de insalubridad, de veneno, y por supuesto que vas a volver al cáncer. Ahora, si seguimos desconectando, ahora que el problema de eso es que Augusto estaba en La Plata porque fue a buscar su auto y no cosechó los zapallitos, entonces el sol les quemó al mediodía y le hizo una aureola. O el problema es otro. Yo estoy dispuesto a discutir lo que tenemos que hacer sabiendo que es para allá, no diciendo que hoy es perfecto. Kika, de todas maneras se necesita gente para trabajar. Vos me decías que de las 2 personas, una te había avisado el 31 que ya no iba a continuar trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Digo, proyectando el 2023, ¿qué es lo que va a pasar con el PAS y con las huertas de las piedras? Una cosa es las piedras, es mostrar una experiencia posible y donde conviven esto que hablábamos hoy, Mónica, el monte con la naturaleza. Conservación y producción van de la mano, no es en un lugar que vos ponés el parque, las cataratas, haces un relicto del monte y ahí es un templo de la naturaleza, y en otro lado producís y sacrificás. Si nosotros queremos cambiar nuestro mundito, el donde te da la mano para cambiarlo, todo es un paraíso. No hay un lugar que hay que producir y el otro envenenar y el otro hacer un lugar de reserva y de resguardo. Todo es una belleza. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo productivo para no envenenar las napas, para entender cómo funciona el planeta. No para hacerlo con tecnología y pensar que el problema es si no llegan dólares. Te llegan dólares, pero después tenés cáncer. Te llegan dólares, pero no te llueve. Tenés toda la tecnología, pero se te parte la tierra y se te desertifica. Y además soy infeliz. Sí, ahora, realmente lo que está pasando también con la sequía, que muchas veces, bueno, dicen el efecto de la niña, el efecto del niño, pero hay que ser claros en esto, que le estamos haciendo mucho daño a nuestro planeta y eso es lo que estamos también sufriendo las consecuencias. Por supuesto, esto que decía yo, o sea, las lluvias no nacen en el cielo, nacen de la evaporación de los ríos. Y los ríos los tenemos secos, como el río Corriente, que lo usan para regar y después los secan. Es como que secásemos el Gualeguay entero. Estamos haciendo cosas de locos, sacamos los montes. A ver,
quemamos el delta, lo que es la esponja de la tierra, que son los lugares más complejos, los quemamos. Y después rezamos para que llueva, le pedimos, ¿se nos cortó? No, te estamos escuchando. Entonces me están llamando, pero lo que digo, y después le pedimos al Estado que nos pague la crisis porque no tenemos, por esta pérdida que yo decía recién, que van a tener cada productor por hectárea si esta sequía sigue. Entonces digo, si no nos preguntamos para dónde vamos, qué hacemos y cómo vamos, ahora, lo que hace en las piedras, lo hemos dicho 1000 veces, el Estado no tiene que hacer alimentos, el que tiene que hacer alimentos son los productores. El Estado ahí lo que hace es promocionar, divulgar, entregar biofertilizantes, capacitar, decir cuáles son las cosas importantes, lo que deberíamos hacer en pos de qué, pero lo debería hacer todo el mundo, no solo un gobierno local en Gualeguaychú. Sí, como todo, digamos, no tenemos que esperar la respuesta de que el Estado nos dé, sino también nosotros comprometernos, eso está claro también, Kika. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Dale, el gusto de siempre de charlar estas cosas y por supuesto que es como la frase de Artigas, no esperemos más que de nosotros mismos, no esperemos de lo que seamos capaces de hacer nosotros. Kika, antes de irte, ¿tenés alguna novedad sobre las denuncias en el ecoparque? Yo no estoy al mando del ecoparque o a cargo del ecoparque, si bien comparto con... No, si tenés algún conocimiento al respecto. Pero es otra más de esas denuncias, ¿viste? Después si falta un papelito, qué sé yo, no es lo que a mí me moviliza ni me movilizó nunca, ni cuando estaba en el aula, los papeles. Pero decirle a la comunidad de Gualeguaychú sí está claro que no se para correctamente y está muy lejos de hacerlo, si bien había empezado muy lindo después de la última campaña, la pandemia y juntar 2 veces o 3 veces por día hizo un retroceso muy importante. Gualeguaychú está muy lejos de ser coherente con su lucha de las pasteras en cuanto a los residuos, eso sí. Ahora Ecoparque es en la provincia, y me animo a decir en varias provincias porque voy a dar charla por todos lados, el mejor lugar de tratamiento de residuos. Bueno, estamos lejos, pero estamos en camino, decís. No, yo los invito a todos, trabajé hace 2 años a Concordia, no para el Estado municipal, sino para una empresa, a que vayamos a recorrer todos los basurales a cielo abierto, que son en Concordia, en Concepción del Uruguay, pero no para marcarle el dedo y decirle, mirá lo que ustedes hacen mal, sino para que Gualeguaychú sea consciente y no le mientan en la cara de lo que es. No hay un chico, no hay un chancho, pero no de ahora, hace 20 años que no hay. Cuando yo vine en el 2005 a trabajar con Bafico, ya no había quema. Vamos a recorrer todos los basurales, van a ver quema, chicos revolviendo la basura. Sí, en Paraná, digo, en la capital provincial, hemos visto, por ejemplo, hemos tenido que lamentar muertes de niños que han sido arrastrados por algún camión, y digo, no hace mucho, hace un par de meses atrás nada más. Yo no fui en el 22, te estoy hablando que fui en el 21 a Concordia. Y sé de lo que estoy hablando. Entonces vos le podés decir a la comunidad, decir, no tires nunca más un papel en el coso. Saca como tenés que sacar, no solo separar basura, en este tachito y en otro, sino un día saca ese tacho y al otro día saca el otro tachito. No sea guacho, sos médico, sos maestra, sos periodista, tenés hijos, no sea, hacé las cosas bien, que después hablas de lo sucio, no seas, sé coherente, tenés una conducta, si no es tan difícil. Sí, la verdad que no es tan difícil. Para la comunidad y los vecinos. Ahora, con todos los errores y saber que Ecoparque no es Suecia, ni el mejor lugar de tratamiento de residuos, debe ser el mejor lugar del país. Pero estoy casi seguro por recorrer este tema y ser alguien que hace 20 años que da charlas y laburó ahí, ¿no? Yo sé lo que es. Entonces, una cosa es decirte, la verdad que te falta el papelito de esto. Bueno, háganlo, hermanos. Burócratas, respondan rápido, habiliten, hagan lo que... Ahora, no le mientan a la comunidad de las cosas que tiene bien hechas. Kika, te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo grande. El gusto de siempre. Igualmente. Hasta cuando quieran. Y vayan a las piedras. Gracias. Vayan todos a las piedras. Hasta verlas feas, las huertas, vayan igual. Bien, que está abierto. Gracias. Por supuesto. Gracias por la invitación, Kika, te mandamos un abrazo grande.
Ahí pasaba Kika Keneteman hablando, bueno, sobre todo el trabajo que están haciendo en Las Piedras con las críticas de Juntos por el Cambio respecto del estado de las huertas, de se están llenas de malezas, no se ha cosechado, esto es lo que plantea Juntos por el Cambio, suma material fotográfico, lo que dice Kika es estamos atravesando una de las peores sequías de la historia, se trata de esto, aparte que hay poca gente, y bueno, y de alguna manera marca esta contradicción, dice, bueno, pero no quieren que se instalen las 10 familias, pero quieren que hagamos producción, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí está trabado este proyecto, también que le recordamos a la gente, durante todo el 2022 hemos hablado de este proyecto para que 10 familias construyan sus viviendas con fondos nacionales, que ya está esto a través de un programa, ya se había hecho la licitación y demás, para construir viviendas en el lugar y que sean ellos quienes tengan un comodato de 10 años y puedan vivir ahí para producir en Las Piedras. Esto finalmente está medio ahí en pausa, en discusión todavía.